¿Qué peligros esconden las redes sociales? Y no hablamos de ciberdelitos o estafas informáticas, sino de delitos de sangre. Detrás de cada perfil, que puede ser falso o no, se esconden intenciones no siempre lícitas. Ahí tenemos al conocido como timo del amor. Son muchos los hombres o mujeres que buscan a través de aplicaciones de ligar a víctimas a las que embaucar y prometer amor eterno, pero solo a su cuenta corriente. Por medio del engaño, logran que les transfieran grandes cantidades de dinero que jamás verán. Ni a su dinero ni a su Romeo, por supuesto. Todos recordamos el programa Catfish. Las falsas apariencias también marcaron los 2 casos que trataremos en este 12º capítulo de Fundido a Negro, el penúltimo de la temporada. David Macía y Cristina Rodríguez conocieron a sus víctimas por internet y el final fue el mismo para ambas, la muerte. La estafa, el hackeo, la suplantación de identidad, la extorsión, la pornografía infantil y el acoso son los delitos más comunes cometidos a través de Internet. La emoción de saltarse la ley con muy pocas probabilidades de que te pillen o una subida de autoestima al obtener beneficios que de otra manera no seríamos capaces de lograr, están detrás, son las causas. Y al igual que en la delincuencia común, por la red encontramos a delincuentes circunstanciales, que son los que de la noche a la mañana se ven envueltos en hechos delictivos según el contexto o las circunstancias. Aquí no hay ni planificación ni premeditación. Luego están los instrumentales, que sí que ven el delito como una forma de conseguir algo. Aquí sí que hay predisposición, claramente. Y luego están los expresivos, que responden o están motivados por razones psicopatológicas, que obedecen normalmente a impulsos y el delito suele estar muy desproporcionado con respecto al objetivo o al logro que procuran. David Macía Castro es claramente un delincuente instrumental. Natural de Monforte, un municipio de Lugo, tenía 21 años cuando en diciembre de 2021 degolló a Benito Torreiro, un profesor jubilado de 69 años en su piso de Areal, un conocido barrio del centro de Vigo, próximo al puerto de Guixar y a la estación de tren que lleva su mismo nombre. Ni oficio ni beneficio tenía el joven, solo una gran afición a las redes sociales, a pavonearse en ellas. Se presentaba como un empresario de éxito y cocinero. Enlazó una página web de creación propia a uno de sus perfiles de Instagram, donde publicitaba su marca, Universo Catering. Universo Catering era, a los ojos de Macía, la coartada perfecta para justificar un desproporcionado nivel de vida a sus solo 21 años. Inversor en bitcoins y hasta directivo del Celta de Vigo. Solo eran apariencias disfrazadas de señuelos con los que atrapar a víctimas a las que poder estafar. Seguramente no estaba en sus planes convertirse en un asesino, pero Benito Torreiro no era vulnerable, ni indefenso, ni desvalido, y descubrió las verdaderas intenciones de Macía. Destapó al joven de las 1000 caras que vio peligrar no solo su tren de vida, sino su libertad. Benito lo denunciaría por robarle y Macía decidió matarlo antes de verse sin dinero. Todo comenzó a finales de diciembre de 2021. Precisar la relación exacta que mantenían Benito Torreiro, un profesor de educación infantil, jubilado de 69 años, con el joven de 21, resultó imposible. Pero de las primeras investigaciones que llevó a cabo el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, se presupuso que ambos se habían conocido en una red social, en una app para ligar. Uno de los primeros atestados de la Guardia Civil apuntaba entonces a la existencia de indicios racionales para creer que David mantenía una relación afectiva con la víctima. Las diligencias judiciales también precisaban que, dada la diferencia de edad entre ambos, se llevaban 48 años, pudiera haber una compensación económica de por medio. Nunca se llegó a demostrar este punto, ni tampoco qué motivó el crimen, aunque a mi parecer está bastante claro. Vamos a exponer el caso. El día 27 de diciembre de 2021, indistintamente de la relación que ambos mantuvieran, David Macía y Benito Torreiro se vieron en el piso del profesor. Allí, el joven se hizo con una copia de su tarjeta de crédito y, haciéndose pasar por Benito, llamó a una entidad bancaria y solicitó 2 tarjetas, una de crédito y otra de débito, suscritas o enlazadas a las cuentas de Benito Torreiro, llegando a realizar varias compras con ellas y pagando copas en un bar de ambiente del centro de Vigo. Fue al día siguiente, la sentencia no precisa exactamente las horas, pero fue como en torno a las 8:30 de la noche del 28 de diciembre, cuando Benito Torreiro citó de nuevo a Macía en su piso. Pero este encuentro tendría un cariz muy distinto.
¿por qué acabaría matando David Macía al profesor cuando ya logró su objetivo de hacerse con una copia de sus tarjetas y tener acceso a sus cuentas? Pues porque muy probablemente Benito lo descubrió y pensaba reclamarle la estafa, bajo amenaza de que lo denunciaría. Aquí no sé si utilizar ahora la palabra asustar, pero que David Macía estaba acorralado es obvio. Y en lugar de devolverle lo robado, optó por hacer callar al profesor. El joven cogió una bola decorativa de mármol que había en el salón de la casa de Benito y lo golpeó hasta en 11 ocasiones en la cabeza, provocándole un hundimiento craneal. Benito cayó al suelo y, en estado de semi-inconsciencia, aturdido pero no muerto, Macía siguió con el ensañamiento. Lo apuñaló con un cuchillo 21 veces. Fue tal la brutalidad del ataque que la punta del cuchillo se le quedó clavada al profesor en el cráneo. Tras el crimen, el joven se llevó la documentación, las llaves y el móvil del fallecido y huyó. Pero no huyó del modo que todos pensaríamos, es decir, pasando desapercibido, tratando de ocultar pruebas, no, sino que empezó a gastar y gastar de las cuentas de Benito Torreiro. Que sí, varias noches de hotel, restaurantes, cafeterías, tiendas de móviles y hasta se compró 2 coches, un Audi y otro modelo de segunda mano. En total, despilfarró hasta 17.000 euros de las cuentas bancarias de Torreiro pocas horas después de matarlo. Y así estuvo hasta el día 4 de enero de 2022. Porque la verdad es que este crimen fue de todo menos perfecto. Situémonos ahora en Silleda, un municipio de la provincia de Pontevedra a 1 hora y pico de Vigo, cara al norte. David Macía conducía por la autopista AP53 el Audi que se había comprado, cuando fue parado en un peaje de dicha autopista. La Guardia Civil se encontraba haciendo un control rutinario de tráfico y algo les mosqueó. Lo mandaron bajar del vehículo y lo registraron. En el maletero, los agentes se encontraron con la documentación de Benito Torreiro. Las explicaciones de David Macía sobre por qué tenía documentación de otra persona no convencieron a los agentes. Les dijo que pertenecía a un tío lejano suyo y que se las había dado, incluso las tarjetas de crédito también, para que gastase el dinero. Los agentes avisaron a la policía local de Vigo para que tratara de dar con el dueño, cuyo DNI figuraba en el coche de otra persona. La policía se personó en la vivienda de Vigo que constaba en el documento de identidad. Y ya estamos hablando de última hora de la tarde del 4 de enero, y el escenario que encontraron en ese piso fue dantesco. En cuanto entraron por la puerta, ya encontraron tumbado boca arriba al cuerpo de Benito sobre un gran charco de sangre. A la derecha, sobre la mesa del comedor, había un cuchillo manchado con sangre y una bola de mármol también con pequeños restos de sangre. A mano izquierda estaba el sofá. En él había una toalla manchada con sangre y parte de otro cuchillo. Y sobre todo, en el piso había muchísimas pisadas. Bueno, en el piso no, en el salón había muchísimas pisadas, que fueron claves para la acusación contra Macía. Ante este aviso, la Guardia Civil detuvo de inmediato a David Macía. ¿Cómo era posible que tuviera las pertenencias de un fallecido en su coche? La investigación, por competencia territorial, cayó en manos de la Policía Nacional. La unidad de la científica, que se desplazó hasta el piso, recogió hasta 144 vestigios relacionados con el crimen, que terminarían convirtiéndose en pruebas contra David Macía. Primero, las huellas dactilares. En el salón del piso se recogieron hasta 60, muchas de Torreiro, otras tantas de David y también de una tercera persona, que, tras ser citada y le tomaron declaración, se rechazó su participación en el crimen. El único sospechoso siempre fue David Macía. Tras la autopsia, los forenses fijaron la muerte del profesor entre los días 28 y 29 de diciembre. En esas jornadas, en esos mismos días, las geolocalizaciones de los teléfonos de Torreiro y de Macía estaban juntos y en el entorno del piso. Estas geolocalizaciones, estos puntos, no marcan el punto exacto donde estaban los terminales, pero sí lo sitúan o lo delimitan, más o menos. También encontraron restos de ADN de Macía en el mango del cuchillo y en la bola de mármol con las que se golpeó a Benito. Y volviendo a las pisadas, tras reconstruir los agentes los pasos de David Macía los días posteriores al crimen y antes de ser detenido, el 4 de enero, recordamos, descubrieron que el joven se alojó en una habitación de hotel de Vigo, que fue pagada, evidentemente, con las tarjetas de Benito.
Ahí en la habitación se encontraron, en una bolsa, ocultas unas zapatillas Adidas que coincidían en forma, tamaño y marca con las pisadas ensangrentadas del piso de Torreiro. Tras verse acorralado, David Macía terminó confesando el crimen. Mejor dicho, reconoció haber dado muerte a Benito. El por qué nunca lo contó. El pasado 30 de septiembre de 2024, un poco más de 2 años después del crimen, se celebró el juicio por jurado en la sección quinta de la Audiencia de Vigo. Si ya a priori se veía como un juicio fácil, porque estaba todo muy atado, la Fiscalía y las defensas lo pusieron todavía más fácil, si cabe. Y aquí me voy a parar un tiempo, porque en ningún caso causó en Vigo tanta indignación como este. ¿Sabéis lo que son las conformidades? Es una condena pactada. Antes del inicio de un juicio, él o la fiscal hablan con las partes, con la defensa y acusación particular si la hay, para llegar a un acuerdo respecto a la pena y evitar así la celebración del juicio. Por ejemplo, si el acusado paga una parte de la responsabilidad civil, pues le bajo mi petición de pena a un grado por reparación de daño. Y así se agiliza todo el proceso y ya no se celebra el juicio. El acusado solo tiene que acudir a la sala para reconocer los hechos. Realmente es como si se emitiese una sentencia en el momento. Esto pasa o ocurre en los juicios penales normales. Cuando se trata de juicios con tribunal del jurado, como es el caso de Macía, no existen las conformidades como tal. No puede hacerse este proceso. Hay que celebrar sí o sí el juicio. Pero es posible que las partes lleguen a un acuerdo previo. El acusado reconoce los hechos y la Fiscalía y defensa renuncian a parte de la práctica de la prueba. No llaman a declarar a parte de los testigos ni peritos, porque ya está todo vendido, ya han llegado a un acuerdo. Y así pasó en este caso. Antes del juicio, fijado para el 30 de septiembre de 2024, David Macía ya sabía que iba a ser sentenciado a 11 años y medio de prisión por un delito de homicidio y otro de estafa. Lo que pasó es que a pesar del acuerdo, declararon igual los forenses. Y después de escucharlos, tanto yo como el resto de compañeros de prensa que estábamos ahí, nos quedamos incrédulos con la calificación de homicidio por parte de la Fiscalía. Todo por garantizarse un veredicto de culpabilidad cuando había pruebas más que de sobra contra Macía para condenarlo por asesinato, que hubiesen sido 10 años más de pena. Que hubiese pagado casi 30.000 euros a los hermanos del fallecido, porque Benito no estaba casado ni tenía hijos, también ayudó a esta rebaja de la pena. Hablamos de las pruebas del asesinato, estas circunstancias que diferencian un asesinato del homicidio. Primero, la alevosía. La discusión entre ambos comenzó con Benito sentado en el sofá del piso, dijeron los forenses. El ataque fue, por lo tanto, completamente sorpresivo, con prevalimiento. Es decir, se aprovechó de una situación ventajosa para cometer el delito. E incluso la diferencia de edad limitaba su posibilidad de defensa. Benito no pudo defenderse, por lo tanto, hubo alevosía. Segundo, el ensañamiento. Si algo dejaron claro los forenses fue la agresividad del ataque. Y mismo la Fiscalía reconoce en su escrito que los primeros 11 golpes en la cabeza, los que le unen el cráneo a Benito, no lo matan, sino que con las puñaladas posteriores solamente se incrementó su dolor y su sufrimiento de forma innecesaria porque Benito no estaba muerto. Y aún hay un tercer punto que apuntala el asesinato, el ocultamiento de otro delito. Y en este caso está, para mi entender, más que demostrado que David Macía mató a Benito porque éste se dio cuenta que lo había estafado. Y para callarlo, para tratar de tapar su primer delito, causó otro. Pese a todo lo que dijeron los forenses y mismo la policía, escandalizada también por el atroz crimen, David Macía recibió una pena de 11 años y medio por matar a una persona. A día de hoy el joven, de ahora 24 años, ya cumplió un cuarto de la condena, por lo que ya puede pedir permisos de salida. El propio magistrado, en la lectura de la sentencia, le dijo a Macía que en unos años podrá empezar una nueva vida limpio. A ver cuánto le dura. Porque el perfil criminológico de un homicida instrumental puede llevarlo más fácilmente a la reincidencia, ya que entienden el delito como una forma fácil y rápida de lograr sus pretensiones. Otra cosa sería hablar de los homicidas expresivos, donde no hay planificación, sino se mueven por impulsos, y más cuando la persona padece algún tipo de trastorno mental. Y eso fue lo que ocurrió con Cristina Rodríguez, una vecina de una pequeña aldea de Ourense, o Rabiño, en la parroquia de Cortegada. La joven de 26 años vivió durante meses con un gran secreto.
mató y calcinó el cadáver de un hombre al que conoció por internet tras poco más de 2 semanas hablando. Cristina trabajaba en una panadería y no se relacionaba mucho con los vecinos. Prefería internet y las aplicaciones de contactos. Y ahí fue donde en agosto de 2021 conoció a José María Roldán Zapata, de 56 años, viudo y padre de una chica adolescente. Vivía en Castelldefels, en la provincia de Barcelona. Él también tenía una cuenta abierta en varias redes sociales y aplicaciones de contactos. Y en una de ellas conoció a Cristina. Y el 9 de agosto de 2021 empezaron a chatear por WhatsApp. Tan solo 11 días después de estas primeras conversaciones, el 20 de agosto, José María, que vivía con su madre, tomó un vuelo con destino Vigo. En el aeropuerto de Peinador lo recogió Cristina y ambos se trasladaron a la casa de Orraviño, donde vivía ella. La idea era quedarse un tiempo indefinido, ya que José María se llevó hasta su PlayStation. Pero a los pocos días el amor se truncó. En 3 días pasaron del enamoramiento a las discusiones, cada vez más subidas de tono. Cristina, y es realmente la única versión que podemos tener, se habría desencantado y le pidió a José María que se fuera. Incluso le llegó a hacer un bizum para costearle el billete de vuelta a Barcelona, pero él se habría negado. Quería quedarse con ella, por amor, entendemos. Así que la joven empezó a maquinar su plan criminal. La noche del 23 al 24 de agosto de 2021 le metió en la bebida a José María un ansiolítico y un antidepresivo. Lo dejó KO y lo asfixió con una almohada. Cristina llevó el cadáver del hombre al jardín de la casa y plantó varias hogueras. En una de ellas lanzó el cuerpo y lo fue troceando con una pala. Un pie no llegó a arder y lo enterró entero en un extremo de la finca bajo un olivo. El resto lo metió en bolsas y las fue repartiendo por la finca. Tras varios días sin saber de él, la madre de José María, de la víctima, presentó el 27 de agosto de 2021 una denuncia ante los Mossos d'Esquadra por desaparición. Como en cualquier otra investigación, lo primero que hicieron los Mossos fue pedir la información del teléfono móvil del desaparecido. Y sus últimos posicionamientos lo situaban en Orraviño, la aldea en la que residía Cristina, donde la señal del teléfono se había perdido para siempre el 24 de agosto. La Guardia Civil, tras el aviso de los Mossos, se fue a hablar con Cristina, que reconoció que José María había pasado unos días con ella en agosto, pero que se había marchado sin dar muchas explicaciones. Dijo que desde entonces no había vuelto a saber nada de él. Pero algo no debió de cuadrar en la versión que Cristina contó a la Guardia Civil, porque los agentes siguieron yendo a hablar con ella muy de vez en cuando. Pero se presentaban en la casa, volvían a hablar con ella, a ver si en algún momento confesaba, patinaba o se venía abajo. Pero nada de nada. Al final sí fue la propia Cristina quien terminó confesando, pero no a los agentes, sino a su psiquiatra. 4 meses después del crimen, el 20 de diciembre de 2021, la joven acudió al hospital de Ourense y en plena consulta confesó que había quemado el cuerpo de un hombre con el que había mantenido una relación y que tiró parte de los huesos al río Miño. En un primer momento no reconoció el crimen como tal. Dijo que después de varios días de convivencia se encontró al hombre muerto en su casa y que se asustó y que lo quemó. La joven sufrió un brote, llegando a tener que ser atendida en la unidad de agudos de psiquiatría del hospital. Pero, eso sí, en cuanto recibió el alta, la Guardia Civil y la Comisión Judicial, formada por la jueza de Ribadavia, que es el partido judicial al que corresponde Cortegada, fueron con Cristina, ya en calidad de detenida, a registrar la finca. Lo primero que hallaron fue el pie. Pero al poco tiempo y de forma espontánea decidió confesarlo todo a la jueza, que drogó a José María, que lo asfixió, que lo quemó y que tiró sus cosas al río. Afirmó también que él era violento y agresivo y que ella solo quería que se fuera, así que se deshizo de él. El juicio contra Cristina arrancó el 22 de octubre de 2024 y el día 23, tan solo un día después, ya había veredicto. 8 años de prisión por el asesinato de José María al aplicársele la eximente incompleta de anomalía psíquica. Cristina tenía una limitación moderada de su voluntad cuando cometió el crimen. También aplicaron las atenuantes de confesión y de reparación del daño, ya que abonó 10.000 euros a la familia de la víctima.
La Fiscalía bajó de los 18 años iniciales que pedía para Cristina a los 8, por los que fue condenada, debido a las patologías psíquicas que padece. Un trastorno obsesivo-compulsivo, rasgos esquizotípicos y trastorno límite. Su abogado lo explicó bastante bien en el juicio, y voy a citar textualmente sus palabras. Oímos hablar a una niña, que habla y se expresa como una niña. Con José María solo buscaba que le hicieran caso. Cristina fue víctima de agresiones sexuales cuando era niña. Tuvo una hija a los 20 años con un señor de casi 60. Nuevamente se encontró cerrada con un señor de 54 años que cruzó España para estar con ella. Fue una bomba de relojería. Ella quería que se marchase, pero él se negó. Cristina estaba obcecada, con su voluntad anulada, sin familia ni amigos. Me cuesta culparla. Sin ese brote, la víctima seguramente sería ella. No puede caer sobre Cristina todo el peso de la ley. Estas fueron las últimas palabras de su abogado tras llegar a un acuerdo, al igual que en el caso anterior, con la Fiscalía para la pena a Cristina, que fue de 8 años y que no cumplirá en una prisión, sino en un centro penitenciario psiquiátrico. Hablamos de ellos, no sé si os acordáis, en el 3er episodio de Fundido a Negro. Bueno, exactamente de la falta de plazas en ellos. No podemos generalizar acerca de los peligros que se esconden en la red, porque a día de hoy vivir sin Internet es impensable. Lo que resulta imperioso hacer es un buen uso del mismo y no olvidar que nada es lo que parece. Hasta el próximo capítulo.